hay nada inusual que la Iglesia Adventista se involucre en la misión. La misión siempre ha sido nuestro propósito, pero hay un nuevo movimiento misionero, muy inusual, que está partiendo en Tokio. La Iglesia de Japón está abrumada por los millones de personas no alcanzadas que viven en la capital. Ellos saben que sin nuevos métodos misioneros, estas personas jamás serían alcanzadas. Así que invitaron a la Asociación General, a la División Asia-Pacífico, a asociarse con ellos para crear Misión Poco Común, un movimiento de plantación masiva de iglesias y discipulados. Los centros de misión global son claves en el desarrollo de Misión Poco Común, que busca crear nuevas formas para compartir el Evangelio con personas no alcanzadas. Hoy estoy en Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, con 40 millones de habitantes. Es un gran desafío para nosotros. Pero adivinen, nuestro Dios es más grande. Él nos ha dado este mandato en Apocalipsis 14:6 y en otras partes de la Escritura, de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aún no llegamos y en eso debemos enfocarnos como familia mundial, en llegar a los grupos no alcanzados de la ciudad. En Japón crece la diversidad y las personas adoptan distintos estilos de vida o tribus urbanas. Este incluye a jóvenes tales como los conejillos soleados, que usan la moda como forma de expresión. Fui por primera vez a la calle Takeshita Dori y vi mucha moda lolita y mucha moda colorida y fue como ¡wow! ¡Genial! Y bueno, tú sabes, aquí me tienes. Cuando no llevo mi maquillaje, me veo así. Pero cuando llevo esto, es como si dijera, mírame, todos mírenme. ¡Wow! Así me ves. Un equipo misionero que planta iglesias ya están en terreno, aprendiendo el idioma y cómo compartir mejor a Jesús con los japoneses. Establecerán nuevos grupos de creyentes para discipular a otros. Finalmente serán apoyados por pioneros de misión global, centros urbanos de influencia, voluntarios y fabricantes de tiendas en un esfuerzo unido para alcanzar toda ciudad para Jesús. El pastor Nozono Ubara, presidente de la Asociación Japonesa del Este, lidera este grupo. Por años ha sido un apasionado plantador de iglesias, y él y su esposa, Sachiko, están muy comprometidos en un ministerio de discipulado para niños. El pastor Obara dejará la presidencia y será el nuevo director asociado de Misión Poco Común en Tokio. La mayor área de Tokio tiene más de 40 millones de personas. Pero en el corazón de Tokio hay casi 10 millones de personas y solo 10 iglesias adventistas con casi 900 asistentes cada semana. Así que un adventista necesita alcanzar a más de 10.000 personas. Tokio es un gran desafío. Para enfrentar el desafío, los pastores y misioneros japoneses usarán un enfoque holístico. Misión Poco Común plantará las semillas misioneras por los próximos 5 años, pero la misión no termina ahí. Estos esfuerzos seguirán creciendo e impactando a las personas por muchos años. No estamos enfocados solo en eventos y programas. Nos interesa establecer relaciones e involucrarnos con las personas, descubrir y suplir sus necesidades. En otras palabras, implementar el método de Cristo aquí en Misión Poco Común Tokio. Les estaremos informando cómo Dios guía este movimiento y lo usa para su gloria. Mientras tanto, usted también puede apoyar este proyecto. ¿Me ayudarían a orar por este proyecto mientras se lleva a cabo por los próximos 5 años para presentar a Jesús en esta ciudad?
¿Cómo está, querida familia? Un feliz sábado. Muchas gracias nuevamente por dejarnos ingresar en sus hogares, en diferentes lugares. Quiero aprovechar esta pequeña introducción para saludar a nuestros hermanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, que nos mandan saludos porque están recibiendo la lección de escuela sabática por sus familiares en República Dominicana también y en Puerto Rico. Saludos a ustedes que nos escuchan y nos sintonizan a través de diferentes medios, sea por Facebook o por la plataforma de YouTube. Gracias y un saludo y un feliz sábado. Estamos, parece mentira ya, Pastor Raúl, en la cuarta lección de escuela sabática. Y esta mañana nos acompañan tres colegas con quienes vamos a desarrollar la lección. Está con nosotros el pastor Dante Godó, que es pastor en la conferencia de Nueva York, una conferencia bastante complicada con el tema del coronavirus y están reabriendo las iglesias de a poquito. Así que gracias, Pastor Dante, bienvenido esta mañana y sé que usted está con todos los preparativos de una gran campaña evangelística en la zona de Nueva York. También le doy la bienvenida al Pastor Feleidi García. Él es parte de nuestro team, es parte de nuestro equipo. Pastor Feleidi pastorea las 4 iglesias del Valle de Lehigh, así que bienvenido a la iglesia de Lehigh, a los hermanos de Easton, de Bethlehem y también a los hermanos de Lindey. Un saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia comunitaria. Pastor, bienvenido a nuestro repaso de esta mañana. Gracias, Pastor. Gracias por invitarme para poder presentar la lección con ustedes. Dios me la bendiga mucho. Amén. Y Pastor Raúl, después de una ausencia, aunque no se parece, con el tema de las redes y del internet no parece ausente, pero acaba de llegar al estado de Pensilvania, estuvo en una corta vacación merecida. Bienvenido, Pastor, nuevamente. Gracias, aquí estamos siempre a las órdenes. Amén. Esta lección de esta semana nos toca el poder de la oración intercesora por otros. Y yo creo que el texto bíblico del apóstol Santiago en el capítulo 5 y el versículo 16 es clave. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí viene esa especie de acróstico o como un colofón, un cierre. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos amados, yo creo que cada vez que nosotros oramos intercesoramente, como lo dijo alguna vez el pastor Bullón, le damos un argumento más a Dios. Porque si aquella persona por quien estás intercediendo, que sea tu hijo, tu esposo, no quiere saber nada de la palabra de Dios, ni de la iglesia, ni de Jesús, entonces, ¿por qué sigues orando? Satanás viene y le dice, pero déjalo en paz. Tomás no quiere saber nada, o Pedro no quiere saber nada de tu iglesia, de tu mensaje. Él está feliz en el mundo de la droga, del alcohol, con sus amigotes. Déjalo en paz, ¿para qué lo sigues fastidiando? Hey, momentito, yo no estoy fastidiándolo a él. Yo estoy atendiendo la oración de su madre, esa señora, esa santa mujer que todos los días me pide por su hijo. Por eso que la oración intercesora tiene un valor fundamental en la evangelización. Por esa razón, cuando los discípulos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablaron la palabra de Dios con denuedo y confianza. Hubo una relación directa entre sus oraciones y el derramamiento del Espíritu Santo. Creo que no podemos nosotros esperar una lluvia tardía, no podemos esperar el crecimiento de la iglesia, esa explosión del crecimiento de la iglesia, a menos que nosotros realmente estemos comprometidos seriamente con la oración. Y ahora incluso hablamos de oración intercesora o hablamos de oración en forma intencional, porque de esa manera nosotros vamos a buscar. Esta semana tuve la reunión con los promotores misioneros de nuestro campo y les decía, oremos fervientemente. Cuando la pasión por las almas existe, nosotros no podemos dejar de orar. Y eso es la lección de esta semana. Por esa razón, cuando nos convocamos para estudiar esta lección, dice en Hechos de los Apóstoles, la página 30 y 31, los discípulos no podían ni pedían una bendición simple para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaba del poder que Cristo había prometido. O sea, ellos eran conscientes, incluso antes del derramamiento del Espíritu Santo, ellos estuvieron en el aposento alto. Primero llenos de miedo. Luego cuando María, Marta vienen y las mujeres a darle la novedad de que Jesús ha resucitado, ellos empiezan a orar intercesoramente, fervientemente, y es ahí cuando se derrama el Espíritu Santo. Esta mañana
Pastor Dante, quiero introducir el primer segmento de nuestra lección y quiero dejarle para usted esta inquietud. Un conflicto cósmico. Sabemos que en la lucha entre el bien y el mal hay un conflicto cósmico. ¿Cómo y qué tiene que hacer el cristiano en medio del conflicto cósmico y qué relación hay con la oración? Así que adelante, pastor. Feliz sábado para todos. Gracias, Pastor Saúl Elías, por este momento para poder participar en esta lección maravillosa. Hablar del conflicto cósmico. Recuerdo los textos bíblicos en Apocalipsis 12, 7 al 9, Efesios 6, 12 y 2 Corintios 10, 4. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Saben, familia? Vivimos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cada uno militamos en uno de los dos bandos, muchas veces vacilando entre ambos. Viene a mi mente un eco cuando la Biblia dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estaréis vacilando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Sin embargo, por parte de Cristo no existe el servicio militar obligatorio. Él no da fuerza a nadie a seguirle. No actúa sin nuestro permiso. Él respeta la libertad humana, nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia, hermanos queridos. El hombre fue creado moralmente libre. Cuando los habitantes de todos los otros mundos deben ser sometidos a la prueba de la obediencia. Miren este detalle. Pero nunca se le coloca en una situación en la cual se halle obligado a ceder el mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Dios, hermanos, Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. Así lo declara el libro de Patriarcas y Profetas, página 342 y 343. Él envía su Espíritu Santo para convencer a los hombres y a las mujeres de la verdad divina, de acuerdo a Juan capítulo 16, 7 y 8, ¿verdad? Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad, Hebreos 1:14. Dios, hermanos, honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Muy bien. Gracias, Pastor Dante, por este segmento. Y ahora está con nosotros el Pastor Feleiri y voy a introducir esta segunda parte del bosquejo de la lección. Jesús, el poderoso intercesor. ¿Por qué reconocemos que Jesús es el más grande intercesor, Pastor Feleiri? Sí, Pastor Saúl, es interesante ver la temática de Jesús en cuanto a la oración intercesora. Si bien tenemos un ejemplo que seguir como intercesor, es al propio Jesús. Y voy a leer un par de textos bíblicos acá que son de carácter importante para que podamos entender esta temática de por qué Jesús es un ejemplo a seguir como intercesor. Según Lucas capítulo 3, los versos 21 al 10, el verso 21 y también 5:16, así como el 18, declaran lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. O sea, he leído 3 textos solamente para tomar algunos ejemplos de lo que Jesús hacía en su vida. Sin embargo, no podemos olvidar que Jesús, antes de irse de esta tierra, también intercedió, oró por los que habían de creer. O sea, puso en las manos del Padre a toda persona que había de creer en el futuro. Jesús, siendo propiamente Dios, depuso todos sus poderes para depender constantemente de la voluntad del Padre, así como del plan completamente de salvación. La vida de Jesús fue de completa comunión divina con Dios, o sea, todo el tiempo, en el momento de su bautismo, frente a sus discípulos, en el monte de la transfiguración, en el momento antes de ascender.
O sea, Jesús todo el tiempo oraba, intercedía por su pueblo, intercedía por los que habían de creer, intercedía por él mismo. Y no es algo que podemos dejar así de una forma tan sencilla, porque Jesús, al no depender de sus poderes como Dios, necesitaba depender de alguna fuente mayor, y ese era del reino de los cielos. Haciendo un paréntesis en cuanto a lo que decíamos de Jesús, es importante que nosotros también dependamos totalmente de la oración, así como de la oración intercesora. Hay gente que necesita que oremos por ellos. Hay enfermos que necesitan que oremos por ellos. Hay hijos que necesitan que oremos por ellos. Hay problemas por los que las personas están enfrentando, que nosotros pudiéramos ser una puerta de bendición importante para esta gente que necesita nuestra intercesión. Cuando estudiamos el tema de la oración intercesora, la gente se realiza muchas preguntas. Bueno, ¿y por qué Dios no escucha a aquellas personas que oran propiamente? ¿Y por qué yo tengo que interceder por ellos? Señores, esto se define con la fe. Jesús intercedía por fe, conociendo que el Padre podría escuchar su oración, trabajar en la mente de la persona, mover la persona o mover el elemento, y la oración de intercesión se llevaría a los mejores resultados. Al final, Dios se glorifica con esto. Nosotros podemos orar por cualquier problema, por cualquier persona en el nombre de Jesucristo, nos convertimos en intercesores y Dios puede usar la oración intercesora para que esta persona que también está orando reciba la bendición del cielo. La pregunta que a veces me hago es la siguiente: ¿pierdo yo con convertirme en un intercesor siguiendo los pasos de Jesús? Jesús todo el tiempo oró intercediendo por todo lo que había de hacer, por todos los que había de tocar y por el futuro de la raza humana. Yo no pierdo nada en convertirme en un intercesor. Yo puedo todo el tiempo, si deseo, estar orando e intercediendo por cada persona que necesita recibir una bendición. Y vamos a tocar en la lección, en cuanto a la temática de Jesús, el poderoso intercesor, la parte de los ganadores de alma. Pastor Saúl, ¿por qué es importante que meditemos en esto? Estamos en un reto. Ahora estamos en las casas, estamos en los hogares, no estamos siguiendo a la iglesia, no estamos corriendo una vida normal, pero la gente está allá afuera y la gente necesita que nosotros le llevemos la palabra y la gente necesita escuchar el poder de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que es un momento importante para que cada hogar, cada familia y cada ser humano se convierta en una oración intercesora. Los ganadores de alma efectivos son hombres y mujeres de oración. Jesús oró por Pedro en su nombre para que Pedro pudiese realizar este trabajo. Ya oró por nosotros también. Por tanto, si ahora estás en la casa, no puedes salir, conviértete en una oración intercesora. Ora, intercede por los demás. Pide para que Dios coloque delante de ti a alguien a quien ganar. Y les cuento algo personal con relación a esta temática. Cuando estaba en el seminario, presto a salir, ya yo tenía el deseo de ir a trabajar, pero yo quería ganar almas propiamente para mí. Yo quería sentirme un ganador de almas. Y recuerdo que yo comencé a interceder por mi padre de una forma diferente. Comencé a interceder por las personas con las que yo iba a tener intercambio. Comencé a interceder por las iglesias donde yo iba a trabajar. Y puedo decirle que ese primer año no ganamos 10 almas para la gloria del Señor. En un año y medio ganamos más de 75 almas por el poder de la oración intercesora. Y son cosas que todavía traigo conmigo porque las recuerdo constantemente, cómo Dios respondió la oración. Y yo caía de rodillas y decía: Señor, permite que pueda encontrar un alma, 2, 10, pon todas las que tú quieras, pero que el ministerio sea eficaz. Yo quiero retarte en esta jornada para que en la comodidad de tu casa, en el trabajo o donde quiera que te encuentres, mientras el COVID dure, te conviertas en un orador intercesor, porque grandes cosas Cristo va a realizar por su pueblo. Amén, gracias. Yo creo que sí, es un compromiso real y personal. Lo que dice Feleiri, creo que es un asunto personal. Nosotros tenemos que hacer la oración algo personal también. Y creo que como ministros todos los días intercedemos, a veces con lágrimas, a veces con alegría,
pero intercedemos de varias maneras. Y este es el ejemplo del apóstol San Pablo. Vamos a entrar en este segmento, Pastor Raúl. Nosotros sabemos que Pablo es uno de los más grandes plantadores de iglesia. Las iglesias de Galacia, las iglesias de Colosas, son iglesias que fueron plantadas por el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba la esencia ganadora de almas y de plantación de iglesias del apóstol San Pablo? Bueno, estuve reflexionando precisamente en esta parte de la lección. Sin lugar a dudas, lo que encontramos en la lección es un ejemplo para nosotros los pastores, especialmente los pastores, porque Pablo, donde él establecía sus iglesias, siempre se acordaba de los miembros que él había traído para el Señor, de las personas que había traído al Señor. Y entonces frecuentemente él manifiesta su preocupación por ellos. Si nosotros leemos las palabras de Pablo cuando habla a los efesios, especialmente en su oración por los creyentes de Éfeso, es notable. Y entonces yo voy a hacer uso de las palabras de Pablo. Y entonces dice el capítulo 1, versículo 16, está en la lección de la escuela sabática el martes, cuando dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él oraba por los hermanos de Éfeso. Ahora, ¿qué es lo que el Señor, qué pedía él al Señor por los de Éfeso? En el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, nosotros sabemos que nuestros hermanos piden oración: ore por mi salud, ore por mi hijo, por mi hija. Oramos. Pero aquí el apóstol San Pablo, el enfoque que le da es para que el Señor les dé espíritu de sabiduría. Ahora, nosotros tenemos que entender lo que es sabiduría. En la Biblia se habla mucho de sabiduría y es criterio, sentido común. A veces en las iglesias, cuando tienen sus comisiones, sus juntas, se demoran tanto para ponerse de acuerdo y no hay armonía, y hay que pedir sabiduría para que todos con sentido común se puedan tomar decisiones para el bienestar de la iglesia. Entonces, él está orando para que el Señor les dé sabiduría a los hermanos de Éfeso. Ahora, no menos encontramos el ejemplo de Pablo cuando está haciendo referencia a los filipenses. Ahí en el libro de Filipenses, en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo he encontrado algunos pastores que dicen: por favor, ya ni me hables de esos hermanos, no, ya no quiero saber nada. Pero Pablo dice: cada vez que me acuerdo de vosotros. ¿Y qué acordaba Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo en Filipos? Todos sabemos que fue encarcelado en Filipos injustamente. Pablo y Silas, los pies de Pablo y Silas estuvieron en el cepo, fueron castigados, azotados. Si nosotros como pastores tuviéramos una experiencia triste, y a veces consideramos unos percances pequeños, ya lo consideramos como una persecución. A veces encontramos algunos hermanos difíciles, ya no queremos saber nada de ellos. Pero miren ustedes, aquí el apóstol San Pablo había pasado momentos difíciles, pero él no se acordaba de los azotes, del castigo. Él se acordaba de las victorias que había tenido con Cristo mientras estuvo en Filipos. Se acordaba de su primera conversa, Lidia, esa mujer que vendía púrpuras, ¿no? Se acordaba del carcelero de Filipos, que se convirtió. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo, toda la carta de Pablo a los filipenses, él dice: yo tengo gozo cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Y qué experiencias tenían? No eran experiencias tristes, eran experiencias, como dicen mis hermanos de Shalom, experiencias de victoria con Cristo. Y entonces
Él está orando para que sus hermanos se fortalezcan frente a las circunstancias difíciles que podrían tener. Ahora, este ejemplo de Pablo nos insta a nosotros también a orar por nuestros hermanos. Nosotros sabemos que nuestros hermanos pasan por momentos difíciles, angustiosos, financieros, todo, pero también tienen sus problemas espirituales. En vez de ir a amonestarlos, orar para que el Señor, intercediendo por ellos, ¿no? Como lo hacía también Moisés, intercediendo por el pueblo, por su pueblo. Si tú no le vas a perdonar, ráeme de tu libro, dice Moisés. Y semejante a esto, el apóstol San Pablo está orando por sus conversos. Es un ejemplo realmente para nosotros los pastores. Sin duda, la oración intercesora todos tenemos que practicarla. Pero especialmente nosotros los pastores, aquí encontramos en la lección algo que nos debe ayudar en nuestro ministerio. Fantástico. Pastor Dante, nosotros hablamos de un poder invisible, ¿no? Y muchas veces hemos dicho las fuerzas misteriosas que actúan, y siempre nos referimos a esas fuerzas misteriosas, a las fuerzas negativas del mal. Pero nosotros también tenemos que pensar en la dirección correcta, que la oración es un poder que nosotros no lo podemos percibir. Es como una arma invisible. Nadie puede saber que yo en este momento estoy orando por las personas que llegarán a escuchar este material y que puedan comprometerse a ser ganadores de almas, puedan comprometerse en buscar a sus seres queridos para llevarlos y testificar de Cristo. ¿Cómo entender este poder invisible que actúa en la vida de los seres humanos? Miremos la otra sección, poderes invisibles en acción. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14. Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles, hermanos, familia querida, los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel, escúchame, cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. La oración intercesora es una arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en el capítulo 10 de Daniel, que estamos estudiando en esta sección. Preocupado por la situación de los retornados desde Babilonia a Jerusalén, Daniel afligió su alma y oró intensamente por ellos durante 21 días. Fíjense, 21 días. En el momento oportuno, Dios envió una visión al profeta afligido y le aseguró que había sido escuchado desde el primer momento. Entonces existe una pregunta. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Ciertamente, no Ciro, ¿verdad? Es el rey del imperio de Persia. Es muy probable que la expresión del el príncipe del reino de Persia representa a Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo, de acuerdo a Juan capítulo 12, versículo 31 y Juan capítulo 14, 30. Pablo lo etiquetó como el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, 2. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, entonces ¿quién es Miguel? El nombre Miguel se usa 5 veces en la Biblia. Apocalipsis 12:7, Judas 9, Daniel 10:13, 21 y el 12:1. Un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Es maravillosa esta expresión, ¿verdad? Dios había estado trabajando en otras líneas de batalla para responder a su oración. Él escucha la oración intercesora. Aunque a veces no veamos resultados inmediatos, pero Él escucha. Debemos orar como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Me encanta este pensamiento de esta parte de la lección.
Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes y en este momento que estamos viviendo mucho más. No estamos preparados para la venida del Señor de pronto. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. La vida de Daniel, hermanos, queridos, en este sábado quiero decirles, la vida de Daniel es una ilustración inspirada de verdadera santificación. Eso lo declara el libro de la edificación del carácter, página 50. Por eso es tan importante la oración intercesora. Yo quiero hacer, con el permiso del pastor Saúd, allí con el permiso de la audiencia, tengo un programa a las 6 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes, que se llama La oración refresca el alma. Y este programa justamente es para interceder los unos por los otros. Cada mañana a las 6 de la mañana, usted puede encontrarnos allí en el YouTube, en la página de Dante Godeao, se escribe Dante Godeao, La oración refresca el alma. Suscríbese ahí a mi canal, dele un like y póngale la campanita para que de esa manera usted también participe juntos como familia. Participemos de la oración intercesora todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Feliz sábado para todos y fue un placer estar con ustedes. Gracias, Pastor Saúd. Gracias, Maestro Pastor Raúl Gómez también. Lindos recuerdos, sus consejos y gracias por estar presente aquí en esta hermosa audiencia. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Muy bien. Gracias por cerrar este segmento y vamos ahora al punto número 5 de la lección. Foco en la oración. Cuando hablamos de enfocarnos, Pastor Feleiri, ¿qué cosa es? Vamos al blanco, los americanos usan mucho el target, ¿no? Incluso hay una tienda que hablan el target y hay un círculo con un punto para que, como es como el tiro al blanco, ¿no? Cuando no erramos. ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a enfocarnos y que la oración nos enfoque en el trabajo misionero, en el trabajo de intercesión por nuestra propia familia, porque tenemos mucha familia en conversa? Anoche pasó una cosa interesante. El cumpleaños de mi madre fue ayer y nos reunimos a través de Zoom la familia. Y encontramos algunas personas, amigos de la familia que se conectan. ¿Cómo es que nosotros podemos enfocarnos en buscar en forma intencional a esas personas, pastor? Pastor, usted acaba de mencionar una palabra importante que ya la tenía acá en los apuntes que había realizado con relación al tema de la oración. Empezando porque la oración, como dice la propia lección, no es un anhelo vago del alma. Quizás esto se interprete o las oraciones se hagan mal debido a que el concepto de oración no está definido muchas veces en la mente de la persona. Y por decir que la oración no es más que conversar con Dios cara a cara como un amigo, expresar lo que siento, lo que padezco, lo que quiero alcanzar. Pero usted mencionó una palabra y fue la palabra intencional. La oración debe ser intencional, debe ser específica, debe tener un propósito, debe ser definida. Cuando yo tengo claro el concepto de oración y que ya yo estoy claro que hablar con Dios es como hacerlo con un ser humano, por poner un ejemplo más cercano, yo tengo que definir lo que yo voy a decir. Mi conversación con Dios debe tener un propósito definido. Mi conversación con Dios debe tener una intencionalidad. Y para eso yo debo primero tener mi mente clara. Cuando voy a orar, en el caso de la oración intercesora, saber específicamente por lo que voy a orar. Y muchas veces nos encontramos nosotros con el caso de que estamos orando, le pedimos a alguien que ore y la persona comienza a dar vueltas y a adornar la oración para poner la oración bonita y a buscar palabras escogidas. Y muchas veces la persona no aterriza en lo que estamos diciendo, lo que queremos llegar. Es importante que esta semana que estamos estudiando esta lección, el foco en la oración, nosotros podamos comprender que si nosotros no somos específicos, hasta nosotros mismos podemos terminar confundidos. Bueno, ¿y por qué pedí? ¿Y qué es lo que estoy pidiendo? ¿Y a dónde es que quiero llegar? ¿Y cuál es el sentido de la oración? La oración no puede ser un anhelo vago del alma. Debe ser específica, intencional, con propósito y debe ser definida. Es importante que cuando vemos los ejemplos bíblicos como Samuel, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 12, verso 22, Samuel expresaba
palabras que él quería que Dios tuviese en cuenta. Y si bien las palabras de Samuel fueron hace miles de años atrás, son palabras que hoy pueden entenderse. ¿Por qué? Porque fueron palabras de una oración con intención y bien definida. Como decía ahorita el pastor Raúl, nosotros los pastores debemos aprender estos detalles. Dice él, pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, han pasado miles de años desde que esta oración se realizó, esta oración intercesora, por supuesto. Y yo, miles de años después, yo no tengo que buscar un intérprete, no tengo que buscar un análisis específico, buscar mucha literatura para yo entender lo que estaba expresando este hombre de Dios, este pastor de Dios. Él sentía que no podía dejar de orar por su pueblo y le pedía específicamente a Dios, como estábamos diciendo ahorita, e intencionalmente que Dios dejara en su corazón el deseo de poder interceder por su pueblo. Y si así no fuera, que básicamente vinieran consecuencias sobre él. Mirándolo desde el punto de vista de la intencionalidad y del concepto de la oración, nosotros como pastores, Pastor Saúl, debemos ser intencionales en nuestras oraciones intercesoras. Debemos tener propósito a la hora de orar. Igual le digo a los hermanos de la iglesia que están escuchando la lección, cada oración debe ser intencional, debe tener un propósito definido. La oración debe estar enfocada. Miremos muchas veces las fotos que salen en el internet, en el Facebook. Hay veces no se define la cara de la persona porque se toman las fotos sin enfocar lo que se está viendo y entonces sale distorsionada. Yo creo que Dios, como quiera, va a responder la oración porque Dios mira mucho lo que hay en el corazón de la persona que está realizando la oración. Sin embargo, nosotros debemos ser claros, entendibles. El mensaje debe ser bien enfocado, bien intencional, y estoy seguro que Dios se agrada porque Dios es un Dios de orden. Vamos a enfocar, como dice la lección de esta semana, enfoquemos cuánto queremos pedirle a Dios. Pidámosle a Dios con intencionalidad, incluso que las personas que puedan estar a nuestro lado, si en algún momento nos escuchan, puedan comprender con claridad cuál es el sentido de nuestra oración, cuál es la petición exacta a lo que queremos lanzarle a Dios para que Dios nos responda. El mensaje, yo creo que del escritor de la lección o de las personas que analizaron la lección de esta semana es bien claro. Enfoquemos nuestras peticiones y hagamos oraciones intercesoras bien definidas, bien enfocadas, bien intencionalizadas y que tengan un propósito que sea bien claro. Que Dios escuche nuestra oración y que nosotros aprendamos a conversar claramente con Dios. Muchas gracias. Es buenísimo esto porque nosotros debiéramos convertirnos realmente en canales de bendición para la iglesia, canales de bendición para nuestros hijos, porque también tenemos que interceder por nuestros hijos, por nuestra familia. Pastor Raúl, ¿por qué no hacemos una síntesis de lo que ha sido la lección en el enfoque de su visión de esta semana? Bueno, no sé si voy a hacer una síntesis, pero me gustaría poner énfasis, especialmente en lo del día miércoles, en lo que se habló de Daniel. Del poder invisible. Ahí dice el ángel, al principio de tus ruegos se dio la orden. Se dio la orden. O sea, los ángeles son seres ministradores que están al alcance de todos nosotros. Ajá. Y me ha gustado mucho ese parrafito ahí en la lección del día viernes. Hay una cita que quiero leerlo. Los ángeles. Mensajes selectos en el tomo 2, en la página 471. Dice, los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Gloria a Dios. Amén. Imagínense, los ángeles están ahí, Señor, estamos a las órdenes para cumplir tus órdenes. Y en el caso de Daniel dice que al comienzo de tu ruego nomás ya se dio la orden.
solamente que demoró por causa de 21 días, por causa del demonio que le estorbó durante esos días, ¿no? Cuando habla del rey de Persia. Pero los ángeles están ahí dispuestos y le están diciendo al Señor, aquí estamos a las órdenes para cumplir tus órdenes. Y entonces tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Eso es lo que está hablando la lección ahí. Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos las respuestas inmediatas en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de manera que solo sabremos en la eternidad. Y a veces se demora porque no es que vienen los ángeles directamente. En el caso de Daniel, el ángel estuvo luchando hasta que vino el mismo Jesucristo Miguel para contrarrestar al demonio, ¿no? Que estaba impidiendo que vinieran a cumplir la orden que el Señor había dicho para Daniel. Así que nosotros no tenemos que molestarnos ni incomodarnos si es que nuestra oración inmediatamente no se cumple, pero tenemos que tener seguridad que los ángeles, que son seres ministradores, están para atender el pedido que nosotros hagamos y que el Señor dé la orden. Si se demora, no nos incomodemos, esperemos. Ya en la experiencia nuestra hemos encontrado cómo a veces pensamos que la oración no se termina, o ya se terminó y no hubo el cumplimiento. Yo bauticé a una persona que mi madre oraba. 35 años habían pasado cuando ya yo era pastor y una señora viene a mi oficina y me dice, yo quiero que usted me bautice. Y yo le digo, ¿por qué quiere que le bautice? Yo ni la conocía. Me dice, cuando yo era señorita, su madre venía a estudiar conmigo. Yo escuchaba a mi madre que oraba por esa muchacha. Mi madre murió en un accidente y pasaron los años, yo era pastor. Y ahora esa hermana viene y quería bautizarse después de 35 años. Así que a veces nosotros no vemos inmediatamente los resultados, pero en su momento veremos, y aquí, como dice, la eternidad solamente nos mostrará las cosas maravillosas que nuestras oraciones hicieron en favor de otros. Gloria. Amén, gloria a Dios. Podamos tener fe. Y una de las cosas es que a veces creemos en Jesús, como dice el pastor Guillón, pero no creemos en sus promesas, en sus palabras. Sabemos que Jesús existe, pero no estamos bien seguros de que cuando Él ofrece algo se va a cumplir. Y eso tenemos que tener seguridad. Correcto. Claro que sí. Muchísimas gracias a Pastor Feleida, al Pastor Dante Godó, al Pastor Raúl que nos acompañaron. La semana que viene introducimos la lección número 5. Este es el que prepara la lección, que es el Pastor Mark Finley. Tiene una cadena y una secuencia. Y en esta secuencia, como hoy hemos hablado de oración intercesora, la semana que viene vamos a trabajar cómo testificar con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo será imposible, porque el Espíritu Santo nos va a capacitar, el Espíritu Santo nos va a dar crecimiento, el Espíritu Santo es una guía que nos fortalece, el Espíritu Santo imparte la palabra y el Espíritu Santo transforma. Como decía el pastor, ¿no? Es importante creer en Jesús. Podemos nosotros llegar al convencimiento teórico de Jesús por el estudio de su palabra, pero otra cosa es realmente creer en el poder transformador, y ese poder transformador lo tenemos gracias al poder y al derramamiento del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos y amigos que nos siguen, la próxima semana, la lección 5, testificar con el poder del Espíritu Santo. Un feliz sábado para todos ustedes, y ahora posiblemente nos preparamos para el culto divino en algunos lugares, en otros lo hacen en diferido. Un saludo para todos y muchísimas gracias y un feliz sábado. La decisión de ser cristiano es una decisión radical. Se requiere un cambio completo de vida. Demanda ciertas posiciones intransigentes que son contrarias al sentido común. Significa que siempre aceptarás el hecho de que eres pecador, que la muerte de Cristo es la única ayuda disponible, que debe haber una búsqueda constante por un nuevo corazón. Y por último, que puede haber solo una persona dirigiendo tu vida. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso.
Cuando tomas decisiones, ya no confías en tus propios preceptos o criterios. En cambio, tus decisiones siguen los parámetros bíblicos, que es la palabra de Dios. No puedes tener a Jesús mientras rechazas su palabra, porque Él y su palabra son inseparables. Salomón dice: fíate de Jehová de tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego, Él usa tu vida financiera para sugerir una forma donde podamos ejercer nuestra confianza en Jesús y sumisión a su palabra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honrar al Señor con las primicias significa que damos lo mejor a Dios antes de cubrir cualquier otro gasto. Siempre recuerda, la sumisión limitada genera bendiciones limitadas, mientras que las sumisiones ilimitadas traen bendiciones sobreabundantes. Así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares, pide a Dios que te dé un corazón sumiso y que te ayude a estar dispuesto a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios.